Bienvenidos a un nuevo espacio. Salud. Salud, chicos, salud. En este episodio vamos a desenmarañar la vida y la historia de uno de los seguidores de Telema. Ayudó a crear la industria de la cohetería. ¿Y de quién estamos hablando, Jania? Muy bien. Hola Mara, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Marania, su canal favorito. Y estamos muy emocionadas. ¿Cómo te sientes tú, Mara? Hola, Jania, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a Maraña. Emocionada porque tenemos otro tema muy interesante. Bastante interesante. Bueno, chicos, antes de continuar, no sé, nosotras estamos tomando cada una nuestra bebidita para que se pongan cómodos porque este tema sí está muy interesante, ¿eh? Salud. Salud, chicos, salud. En el episodio anterior estuvimos viendo a Crowley y a Telema, uno de sus seguidores más insólitos. En este episodio vamos a desenmarañar la vida y la historia de uno de los seguidores de Telema que ayudó a crear la industria de la cohetería. ¿De quién estamos hablando, Jania? De Jack Parsons. Su nombre era Jack Parsons. Fue pionero de la cohetería moderna. Eh, Fue cofundador del laboratorio que terminaría convirtiéndose en el JPL de la NASA. La NASA. Y al mismo sí, wow, está para impresionarse. Y al mismo tiempo, uno de los ocultistas más famosos del siglo XX. Pero antes de continuar, este, cuéntanos un poquito, Mara, quién fue Jack Parsons. Jack Parsons, cuyo nombre completo era Marvel Whiteside Parsons, nacido el 2 de octubre de 1914 en Los Ángeles, California, crecido en una familia acomodada, pero sus padres se separaron cuando él era bebé debido a una infidelidad y su mamá se fue a vivir con sus padres en una mansión en Pasadena. Desde niño mostró una personalidad muy imaginativa. Era curioso, era independiente. No destacó por seguir una educación tradicional. Se cree que por una dislexia no diagnosticada, pero se la pasaba estudiando de forma autodidacta. Le gustaba la ciencia, la química, la astronomía, la tecnología y se, se desarrolló como autodidacta. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Sí, nos apoyan muchísimo para que pues toda esta información llegue a quien lo pueda necesitar. Sigan su intuición, no teman en de repente mandarle un mensaje a alguien y decirle, oye, me acordé de ti viendo este video, porque puede que lo necesite, ¿verdad? Puede que necesite escuchar algo que digamos aquí, entonces con mucha confianza háganlo, confíen en ustedes mismos. Y prosigamos entonces. Pues muchas gracias, Mara. Eso nos da más contexto pues, de dónde viene, ¿verdad? Y pues bueno, continuando, era autodidacta. Siendo eso de esa manera, estaba muy metido en bastantes temas, ¿no? La química, física, de todo conocía. Y pues todo eso fue todo ese conocimiento, yo creo que le empezó a abrir pues un universo entero de más información, de querer explorar otros mundos, ¿no? Porque él estaba inmerso en la química, en la física y en otras áreas que mencionó Mara. Y bueno, vamos con un poquito más de información acerca de lo que cofundó con otras personas. Cofundó lo que luego sería el Jet Propulsion Laboratory, JPL, sus siglas, que es el laboratorio de propulsión a chorro. Fue fundado por Theodore von Karman, Frank Malina, Jack Parsons y Edward Foreman, formalizando sus operaciones y nombre en noviembre de 1943. En en este periodo de tiempo en donde estuvieron ellos participando en estas operaciones de la fabricación de cohetes,
participó más que nada en el desarrollo del combustible de dichos cohetes. Y volvamos un poquito al contexto. ¿Qué estaba pasando en 1943 hasta el periodo en que falleció eh, más adelante Jack Parsons, ¿no? Recordemos que estábamos saliendo en 1943, todavía la Segunda Guerra Mundial, y estaban los inicios de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría pues fue un enfrentamiento político, ideológico y social entre Estados Unidos, es decir, el capitalismo, y entre la Unión Soviética, que es el comunismo. Muy importante estas dos ideologías. La Guerra Fría comenzó desde 1947 hasta 1991. Aquí en este periodo de tiempo no hay guerras directas, no hay batallas directas entre ellos, pero el mundo se dividió en dos bandos con tensiones constantes. Eh, Vamos a desmarañar un poquito la energía de cada una de estas ideologías. La energía del padre está presente en todo lo del capitalismo en Estados Unidos, ¿verdad? La energía de la madre, incluso así le dicen, está en Rusia. Por eso le dicen la madre Rusia, ¿no? Y pues ambas ideologías están muy perdidas en su polaridad, ¿no? No queremos decir que están perdidas, simplemente están viviendo el punto que les toca a cada uno. Eh, Aquí estamos entrando también a encontrar un balance entre ambas energías, pero bueno, retomando, eso era la Guerra Fría. Hay que tener muy en claro que una guerra son enfrentamientos donde hay mucha energía de incomodidad, energía de distorsión, energía de bloqueos, ¿no? Muchas cosas que impiden que cada uno de sus países se expanda de la manera en que cada uno debe expandirse. Y pues ellos mismos estaban mostrando qué le faltaba al otro. Total, eso es lo que estaba pasando en ese entonces en la vida de Jack Parsons, en todo este contexto ideológico que, como él era de Estados Unidos, él empezó a tratar con esta energía de evolución en este tema, en este ámbito del cohete. Y ahí se genera esta guerra de quién va a llegar a la luna primero entre Estados Unidos y Rusia. Dato curioso de Jack Parsons. Mientras él diseñaba motores de cohetes de día, de noche realizaba ceremonias esotéricas. Desmarañemos un poquito ahí. El día se divide en dualidad, día y noche, ¿no? Entonces, ahí estaba él viviendo un, una doble vida o dos mundos que él estaba tratando de unificar, ¿no? Este, de día diseñaba los motores de cohetes, se encaminaba muchísimo a la acción, a la investigación, al conocimiento. Y pues de noche era más lo oculto, lo que permanece en el ocultismo, ¿no? Se metió en el ocultismo, su vida estaba siendo guiada a través de estas dos energías y es lo más bonito que podría pasarle pues, a todos, ¿no? Yo creo que en algún punto de nuestras vidas nos va a tocar hacer eso, vivir, experimentar esa dualidad de dos mundos que a ti te gustan muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, yo de día trabajo en una oficina de arquitectura donde soy coordinadora MEP, coordinadora BIM, y de noche pues hacemos todo este tipo de ejercicios donde conectamos con nosotros mismos. Eso es lo importante, conectar con uno mismo, ir por tus sueños, tus proyectos. ¿A ti, Mara, te ha sucedido algo así? Sí, sí, en realidad también, porque todos tenemos como nuestro trabajo que nos gusta, pero después tenemos también el lado espiritual, la búsqueda de nuestro interior. eh, Siempre queremos conocernos allá y sacar nuestro máximo potencial también. Exacto, sí. Y esos dos mundos, pues, unificados, te llevan a esa mejor versión, ¿no? Eh, y bueno, ahí está otra dualidad justamente. Eh,
Eso fue lo que queríamos hablar un poquito para llegar al contexto de qué es lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Sos profesional del bienestar y querés que más personas conozcan tu trabajo? Mi comunidad en Instagram ya supera los 20.000 seguidores y estoy armando un directorio para dar visibilidad a especialistas comprometidos. Si quieres hacer crecer tu marca personal, escribime y sumate. Después, Mara, qué sigue en su vida? Y después conoce los libros de Crowley. Eh, bueno, siempre se interesó profundamente en el ocultismo desde pequeño. Se había intentado despertar algunas entidades, invocarlas. Incluso se cree que él logró, él quería invocar al demonio y que lo logró, entonces dejó de lado porque creyó que lo había logrado. Empezaron a pasar cosas extrañas y después dejó de lado. Pero antes de conocer los libros de Crowley, se había explorado sobre textos de magia ceremonial, rosacrucismo y esoterismo. El rosacrucismo es un movimiento espiritual y esotérico surgido en Europa a principios del siglo XVII. Era, era caracterizado por la búsqueda del conocimiento oculto, la alquimia y el desarrollo de la conciencia interna. Entonces, alrededor de 1938 y 1939 descubre las obras de Crowley, especialmente la relacionada con la filosofía de Telema. Sintió que esas enseñanzas unían dos aspectos en el que se consideraban inseparables, la exploración científica del mundo y la expansión de la conciencia humana. Para él, la ciencia hacía el conocimiento externo y la espiritualidad el interno. Después ingresó a la Ordo Templi Orientis, que sus siglas son OTO, en 1939, una organización iniciática que había adoptado la filosofía de Crowley. Incluso era comandada por Crowley. La rama de California estaba dirigida por Winfred Talbot Smith y era representante de Crowley en Estados Unidos. Parsons se convirtió rápidamente en uno de los miembros más activos y generosos. Y por todo el entusiasmo que tenía y el apoyo económico hacia esta hermandad, pronto se convertiría en el líder, sustituyendo a Smith, que había abandonado en 1942 la sede de California. Con la aprobación de Crowley, entonces dirigió esta sede y Parsons asumió la dirección de la logia de Pasadena, conocida como la Agape Lodge o similar, convirtiéndose en su principal dirigente. Entonces su casa en Pasadena pasó a ser un lugar de reuniones de personas bohemias, artistas, escritores, científicos, siempre practicaban el ocultismo, usaban drogas y hacían encuentros sociales. Entonces yo creo que Jack Parsons era alguien que buscaba expandir su conciencia, ¿no? Estudiando, buscando la verdad. Que sí, la verdad está dentro de cada uno de nosotros y él buscaba tanto la verdad externa en el mundo de la cohetería, que estuvo expandiéndose en esos conocimientos, y mantener ese equilibrio interno, ¿no? Con su mundo individual, para tener esa libertad individual, ¿no? Buscaba también, pues, dentro de todo lo que es el ocultismo, el esoterismo, que realmente es lo que te lleva a ti mismo, a la espiritualidad. Espiritualidad no significa, como muchos lo están tomando, no significa prender un incienso y porque todos lo hacen. No, hay que entender que todo tiene un porqué. Dentro de la espiritualidad todo tiene una razón y es entender la verdad del por qué hacemos lo que hacemos y de hacerlo con una intención, ¿verdad? Todo aquello, eso es la espiritualidad. Eh, el ser uno mismo.
el conocerse a sí mismo. Eso es la espiritualidad. Entonces, él estaba en esos dos mundos buscando todo eso, la verdad, tanto lo que le apasiona hacer como de sí mismo. Y, y asimismo entendió que como estamos en un mundo, en un planeta Tierra, pues todos somos parte de algo muy grande. Él buscaba entender el universo, encontrar la llave que, que llevaría a la raza humana a explorar otros horizontes, buscar contacto con inteligencias superiores, ¿no? Y se dice que, bueno, de este tema yo creo que vamos a ir tocando a lo largo de este espacio de Marania, pero sí, si él tenía tanta certeza de que había otras inteligencias superiores, es por una razón, porque él era también una de las cosas que lo llevó a buscar afuera del planeta. Una de las razones que, por ejemplo, no sé si lo sabían, si se habían dado cuenta en algún otro video, que cómo de repente la NASA empezó investigando el océano y terminó explorando ahora el universo. Algo vieron ahí en el océano, en el fondo, en las profundidades, que dijeron, ¿sabes qué? Hay que buscar allá afuera. Algo vieron ahí. Entonces, siendo Parsons uno de los pioneros dentro de la NASA, este, pues fue una de las mentes que iba dirigiendo hacia dónde llevar toda esa energía que sigue poniendo la NASA, ¿no? En las investigaciones que hacen y que seguramente ya tienen respuestas a muchas de las cosas que desconocemos o que han sido liberadas. Pero vamos a debatir ahora eh, todo lo que hacía Jack Parsons en sus dos mundos. Era una religión, una filosofía, una forma de psicología. ¿Puedes comentarnos tú, Mara, qué opinas de todo esto? Y yo creo que para él todos buscaban responder la misma pregunta. Era como la búsqueda de más allá, buscar en el interior, conocerse y buscar qué hay más allá, porque muchos creen que la ciencia no puede estar unida a la espiritualidad. Y entonces él creía que ambas formas se complementaban. Explorar la realidad con la ciencia y explorarse a uno mismo con la espiritualidad. Y yo creo que con los rituales, con las ceremonias que él hacía, estaba en lo que él creía que era en una inteligencia superior, que pueden ser las entidades diosas, eh, dioses. Él creía en una amplia gama de inteligencia superior. Entonces, como a eso creo que también la ciencia puede estar unida a la espiritualidad. Eh, Como que muchos creen que no se pueden complementar, que no se pueden unir. Yo creo que se pueden complementar ambos. Sí, justo, concuerdo bastante contigo, Mara. Siento que incluso hay frases que a veces hay que desmenuzar, desmarañar esas frases para llegar también a esa verdad, ¿no? Que se oculta o que buscan que siga oculta. Ya depende de tu perspectiva. Este, pero sí, la espiritualidad y la ciencia, haz cuenta que la ciencia es espiritualidad aplicada. Ya se aterrizó la información, ya se estudió, ya se evaluó y la ciencia te lo confirma. Las fórmulas, por ejemplo, cómo llegar a eso y la ciencia te da la fórmula, como la física, para llegar a esa respuesta que la espiritualidad hace que la vivas. Entonces son como una cadenita, sin una no hay la otra. Entonces, siento que es muy bonito ese punto de vista que mencionó Mara. Muchas gracias, Mara. Eh,
Y díganos ahora ustedes, ¿qué opinan de este tema? ¿Creen que la ciencia y la espiritualidad van de la mano o que son completamente enemigas? Me gustaría agregar también que esto desde mi punto de vista, la ciencia se hizo también para frenar lo que queremos lograr, ¿no? Porque si vos llegas a una conclusión reflexionando, eh, después, si no está comprobado científicamente, no te frenan y te dicen, no puedes romper paradigmas. Entonces, yo creo que por eso sí hay que unir ciencia y espiritualidad, porque si creemos todo lo que nos dice la ciencia, nos frenamos y no nos llegamos a conocer, porque nunca la ciencia va a reconocer que existen inteligencias superiores. Pero ahí están nosotros que desenmarañamos todos estos temas y que nos gusta salirnos del molde. Exacto. Sí, porque precisamente la espiritualidad te catapulta a vivir todo eso, ¿no? Y querer buscar una explicación a todo, pero no la hay, porque realmente el universo son matemáticas. Justamente ahí es donde se unen, ¿no? Ambas. Este, el universo funciona con la geometría sagrada y es perfecta tal y como es. Parsons vivía ambos mundos, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Se dio cuenta que ambos van de la mano. La espiritualidad te ayuda a experimentar todo aquello que nace desde tu universo interno, desde tu mundo interno, y esas experiencias te empiezan a orillar, a entender que no estás solo, que hay conexiones con otros planos incluso, en donde ahí están los dioses, nos referimos dioses como energías, frecuencias que están disponibles para cada uno para poder ayudarnos en el camino, para entender que todo se conecta realmente, que aunque estemos en diferentes planos, voy a poner una foto más o menos de cómo va esto de los planos, eh, pero en este espacio en el que estamos habitando existen otras cosas pasando, cosas que no nos damos cuenta. El cerebro humano tiene diferentes capacidades y, por ejemplo, hay frecuencias que no alcanzamos a detectar con nuestros oídos o con nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, eh, Jack Parsons siento que estaba experimentando algo así y quería tener la información de todo eso y más explorando, él entendía a lo mejor que explorando el universo externamente, es decir, explorando la vida fuera del planeta, podía llegar a esa respuesta, ¿verdad? La magia exploraba el universo interior y de esta frase, la magia exploraba el universo interior, la magia entendiendo que puede ser la espiritualidad, todo lo que tu energía interna oculta, que la estás proyectando hacia afuera también. La creatividad necesita romper paradigmas, justamente lo que comentaba Mara, que es la ciencia te indica, cuando estás explorando la ciencia, estás haciendo experimentaciones, son experimentos los que ellos hacen, hipótesis y la experimentación, ¿verdad? De esa hipótesis que ya formularon, ahora tienen que llevar el proceso a la práctica. Y si esa hipótesis es incorrecta, no te va a dar el resultado esperado. Te puede dar un resultado o catastrófico, caótico, o el resultado esperado, ¿no? Sea lo que sea el experimento o la hipótesis. Y, y de hecho aquí hay una información que se conecta con la espiritualidad, como cuando tenemos un déjà vu. Nuestra misma energía
un déjà vu lo podríamos explicar como un evento que ya pasó y que nuestra alma está recordando y, y decide que lo recuerda, tu mente lo recuerda de que, yo ya viví este momento y sientes esa sensación de, ajá, qué loco. Bueno, la mente a veces no es capaz de detectar tantas líneas de tiempo pasando al mismo tiempo y te dice, incluso la intuición también a veces te habla de que por ahí no es el camino, ¿no? Cuando te sientes incómodo en una situación, es eso justamente. Eh, son, es un momento en donde tu alma te está guiando, ¿no? Los déjà vus, por ejemplo, que le han dado ese nombre y ya lo podemos entender como algo espiritual. Pero ya estudiaron ese fenómeno y ya le pusieron un nombre para poder nosotros entenderlo, ¿no? Y es eso lo que están haciendo la ciencia y la espiritualidad juntos. Y lo que empezó a hacer, pues Jack Parsons con todo lo que empezó a estudiar y que sigue todo ese legado que dejó, ¿verdad? Y primero, Que dejó, ¿verdad? y primero quería mencionar que la espiritualidad no es como muchos creen, la espiritualidad es un ser positivo 24/7, ni como vos dijiste, no es prender incienso, ni estar positivo siempre. La espiritualidad también se basa en conocerse a uno mismo y en eso también está reconocer todas las emociones, no catalogarlas como el enojo es malo, la ira es mala, eh, o no puedes estar triste porque tenés que estar positivo y ahí aparece la positividad negativa, tóxica, porque no se puede estar siempre felices porque para algo existen todas las emociones. Y cuando aparece la ira es un mensaje que te quiere dar para que pongas límites. Entonces, muchos creen que ser espiritual es nunca enojarte y si la gente te hace daño no tenés que poner límites porque sos un monje budista y tenés que estar en posición de loto la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando no estás metido en la espiritualidad, tenés estos mitos que está bueno que se derriben, porque la gente que está también en la espiritualidad somos personas comunes con todas las emociones y que no las negamos, sino que las abrazamos, las atendemos, las validamos. Y ahora sí, continuamos con Parson. Ahora vamos a hablar del Babylon Working. En 1946, Parson realizó el famoso Babylon Working, que era invocar la energía femenina que estaba descrita por Crowley. Para él, Babylon es una fuerza espiritual femenina, una inteligencia simbólica, era la mujer escarlata, representaba la energía femenina. El Babylon Working en realidad era una serie de rituales que te llevaban a conectar con esa energía. Y la idea de él era encontrar una mujer que encarne ese principio. Babylon Working. ¿Y qué? O sea, es como un tipo de ritual el Babylon Working. Sí, sí, sí. Una serie de rituales súper estructurados, se puede decir así, y refleja la creencia de Parson y de otros practicantes de Telema. La idea venía de Crowley. Wow, qué interesante está ese tema, ¿eh? Si este podcast resuena contigo y quieres profundizar en tu propio camino, en Honey Bloom Seeds encontrarás herramientas y experiencias para acompañar tu transformación. Encuéntrame en redes como Honey Bloom Seeds. Ahora sí, continuemos con el episodio. Después de pues su contacto con Telema y con Crowley y con todo lo que nos contaste del Babylon Working,
Mara. Eh, Después de eso aparece otro personaje muy famoso, se llama Ron Hubbard. Aquí ambos participaron en parte de los experimentos. Hablemos un poquito más acerca de Ron Hubbard. Fue un escritor estadounidense de libros de ciencia ficción y fantasía. Fue el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Entonces ellos dos decidieron, se conocieron, pues llegaron a compartir ciertos experimentos que ya digo, ya ha pasado el tiempo de este proceso en donde hacían experimentos, compartían información. eh, Recordemos que cuando estamos con las personas empezamos a adoptar también lo que esa persona nos trae, ¿no? Acerca de nosotros mismos. Empezamos a convertirnos o adaptar ciertas características de las personas que nos rodean. Por eso de ahí viene la frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces hay que tener cuidadito ahí con eso y, como dice Mara, poner límites. ¿Quién quieres ser? ¿Qué versión de ti mismo quieres experimentar? Entonces, ojo ahí. Y pues la vida, cada quien tenemos procesos y hay que respetar los procesos de los demás. Con esto dicho, pues ellos estuvieron por mucho tiempo, estuvieron haciendo estos experimentos. Uno de los roles que tenía dentro de JPL fue en la fabricación del combustible para cohetes. Experimentó bastante con combustibles sólidos y líquidos. Esas experimentaciones con el combustible fue lo que empezaron ya a catapultar a la fundación de la JPL, de la NASA. Se mencionó en las fuentes que realmente debió haberse llamado RPL, es decir, Rocket Propulsion Laboratory o Laboratorio de Propulsión de Cohetes, pero se pensaba en aquel entonces que hablar de cohetes se consideraba o se consideraría una excentricidad, o sea, algo wow, ¿no? Algo pues fuera de la época, algo muy del futuro. Aquí Parsons tenía 23 años, se estaba haciendo ya un nombre, se estaba haciendo ya conocido en la prensa. Bueno, si te parece, ahora voy a hacer un breve resumen de todo lo que hablamos de la vida para, por si te nos pasa algo. Vale, vale. Nace Parsons en una familia acomodada, pero quebrada a nivel familiar porque su padre, a raíz de una infidelidad que fue descubierta por la madre, se separan y se van a vivir con los abuelos paternos. Después, para compensar esa crisis familiar, la mamá decide compensarlo con los estudios. Lo envía a un internado, pero dura poco tiempo porque él era amante de la ciencia ficción, soñaba con viaje al espacio, le encantaba la cohetería, experimentaba con diferentes explosivos y entonces hace volar los inodoros de, ese, de ese internado. Entonces lo expulsan y no terminó sus estudios formales porque le encantaba ser autodidacta. Creció en solitario leyendo diferentes libros de ciencia ficción, ya le encantaba el ocultismo. Cuando va creciendo, recién comienza a hacer amigos eh, y justamente encuentra con gustos afines eh, como asociados. Entonces, empiezan a experimentar con diferentes experimentos que tenían que ver con la cohetería, pero no mencionaban que esos tenían pensado en la cohetería espacial, porque en ese tiempo se veía como que era una locura. Buscaron diferentes patrocinadores, eh, encontraron negativas, hasta que alguien finalmente creció en esos. En todo esto, él se interesaba por el ocultismo, se interesaba por el esoterismo,
Y entonces ahí nace todo lo que es el conocimiento de Telemann, la conexión con Crowley, su laboratorio. Entonces ahí te junta lo que es ciencia, espiritualidad, y encantaba de noche hacer todos estos rituales, meterse en logias, hasta que finalmente, el 17 de junio de 1952, muy joven, a los 27 años, en Pasadena, California, muere en su laboratorio debido a una explosión. Esta explosión fue muy violenta, se cree que fue uno de los experimentos fallidos, porque manipulaba materiales inflamables, obviamente químicos. Destruyó gran parte del edificio y por la onda expansiva su cuerpo terminó muy deteriorado. El registro oficial detalló que era por un accidente en su laboratorio por sus experimentos. Pero hay muchas hipótesis y muchas teorías. Su muerte pudo haber sido no un accidente, sino que pudo haber sido silenciado porque le robó archivos, archivos a la NASA, archivos confidenciales clasificados de la empresa Cook Aircraft Company para compartirlos o proponer un programa de cohetes al gobierno del país. Entonces, cuando lo descubrieron, dijeron, si tenías acceso a estos archivos, ¿por qué no pedirlos? Entonces él decidió robarlos y él se justificó que en realidad era para que sean parte de su investigación. Ok. Quedó en la nada, pero finalmente podría llegar a ser una de las causas de su muerte. Y que no, por ahí no fue un accidente, sino que fue un atentado. Bueno, y ahí terminamos con este resumen de Carlson, ¿no? Sí, conocer este tipo de historias de un personaje como Jack Parsons, pues nos da la puerta a entender que la historia, digo, cada quien vive su vida de su propio proceso, pero la historia rara vez está en blanco o negro, ¿no? Cada quien está viviendo pues esa dualidad, ¿no? De lo que le está pasando día a día. Y él un hombre como él, como Jack Parsons, pues puede ser pues un científico brillante, experimentador, un soñador, un místico y una figura profundamente controvertida al mismo tiempo. Pues cada persona que conocemos está teniendo una vida y lidiando con sus procesos de vida, ¿no? En este caso, él puso toda su energía para seguir y responder tantas preguntas. Gracias a la ciencia podía experimentar, gracias a ese mundo en su camino, pudo experimentar todo eso y dar con soluciones que seguramente por eso mismo se dice que fue silenciado también. ¿Ustedes qué opinan? Y pues retomando todo lo que vimos en este episodio, Mara, su vida creo que termina siendo una prueba definitiva de cómo alguien con tanta inteligencia, un científico, vaya, un ingeniero, puede estar también metido, como lo podrían decir, metido en estas redes de ocultismo, de esoterismo, y que no se vea como algo malo, sino entender el por qué estaba ahí es la respuesta que todos deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que a tantas personas que hacen tanto con su vida, con su energía, con su inteligencia, por qué se meten en este mundo? Claramente sabemos, ahora que ya casi está por terminar este episodio, entendemos que pues todo esto, el esoterismo, el ocultismo, eh, practicado con una intención de crecimiento y una intención de generar y responder preguntas que puedas tener acerca de ti mismo y del universo. Combinar ambos mundos, lo que amas hacer, la ciencia en el caso de Jack Parsons,
que amaba la ciencia, quería cuestionar, quería preguntar aquello que no se permitía ser preguntado, ¿no? Él dijo, yo quiero y no me importa, yo voy a responder con la ciencia y con mi espiritualidad. Voy a tratar de responder esas preguntas a todo aquello que permanece eh, sin conocerse, todo aquello del universo, ¿no? El universo exterior y pues gracias a eso, pues tenemos lo que ahora es la NASA, gracias a personas que se lanzan con valentía a, a indagar en estos mundos que pues cada persona es un mundo y no tengan miedo en profundizar en su interior, ¿verdad? Eso es el mensaje, creo que podría decirse uno de los mensajes que en mi caso Jack Parsons me está dejando con todo lo que nos contó Mara en el resumen que nos dio. Y pues eso es desde mi punto de vista, Mara. ¿Tú qué opinas de su vida? Y fue muy interesante, nos lleva a, como ya dijimos, a que la espiritualidad puede estar con la ciencia y que las personas, cuanto más profundas son, más profundo quieren llegar a conocerse y a conocer externo e interno, ¿no? El conocimiento del potencial humano, y es como buscando respuestas incansablemente, porque el camino es hasta el último día de nuestras vidas. Precisamente, en este plano físico, pues ahí hay muchas cosas que explorar también, ¿no? La naturaleza. La naturaleza hay que observarla muy bien porque la naturaleza es maestra también. Y ustedes, enmarañados, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de este personaje, Jack Parsons? Déjenos en los comentarios si tienen algo de lo que ustedes quieran que hablemos, que desmarañemos, pueden compartirlo, dejarlo en los comentarios también. Y pues muy agradecida de todo lo que vimos en este episodio. Muchas gracias, Mara. Creo que todo lo que vimos fue bastante nutritivo, pues para mí, siento que para todos los que están viendo el episodio, pues muchas gracias, Mara, y muchas gracias a todos por estar aquí. Cualquier tema que quieran lo pueden mandar, dejarle en los comentarios, mandarlo por mail, que lo tenemos siempre publicado. Siempre nosotros desde una perspectiva desenmarañando desde el lado espiritual, salimos a la otra mirada que generalmente no se ve. Nosotros nos gusta ir más allá y desenmarañar. Exactamente, sí, este espacio me está encantando bastante, cómo se está dando todo. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos, enmarañados. Bonito día. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. Casi me llevo todo. Nos vemos en la próxima.